Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan 12, verso 12 y 13. ¿Lo tenemos? Ahí en su Biblia, entonces sígame. Leemos solo estos dos versos, 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Oramos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por este privilegio enorme de predicar tu palabra. Padre, te ruego que llegue a nuestros corazones, los avive, que ilumine nuestras mentes, que nos sensibilice a tu palabra, Señor, que nos lleve a amarte más, amar a nuestro prójimo, a servirte, Señor, mejor, hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un tema, hermanos, que le puse por título La última semana de Jesús. La última semana de Jesús. Esta es una miniserie, hermano, de 3 temas que vamos a tener. El día de hoy se llama La última semana de Jesús. Luego el viernes se va a llamar Las últimas palabras de Jesús. Y el domingo que viene, La última voluntad de Jesús. Esta porción, hermanos, que leímos en Juan 12, vamos a ver hasta el verso 19. Creo que lo hemos visto en infinidad de películas. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, o como tradicionalmente se le conoce a este día, el Domingo de Ramos, Palm Sunday, dicen acá en los Estados Unidos. Y es el día, hermanos, que marcó la última semana en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han visto esta escena, hermanos, en alguna película, en alguna serie? Creo que todos, o lo hemos leído en algún libro. El día de hoy se los voy a explicar con las Escrituras, con la Biblia. Luego esas series y películas como que le ponen o le quitan y le cambian. Estaba escuchando una serie muy popular, me parece que se llama The Chosen, que algunos pastores han opinado que han cambiado algunas cosas. No le digo que no veamos esas cosas, pero hay que conocer la Biblia para verlas con discernimiento, ¿verdad? Y decir, esto ya no va. Hay que conocer las Escrituras. Hermanos, en lo personal, estos días de resurrección siempre me traen un poco de nostalgia. Fue en los días de resurrección que yo me convertí hace 22 años al Señor. Y aunque estos 22 años no han sido fáciles, porque el cristianismo no es fácil,
Si alguien te dice que el cristianismo es la fórmula mágica para resolver tu vida, te ha mentido. Sin embargo, hermanos, han sido los mejores 22 años de mi vida y no los cambiaría, ¿no? Los años que viví sin Cristo fueron años, pues, de muchas cosas que hice, que pasaron en mi vida y pues de las cuales uno se arrepiente después. Pero siempre para estas fechas me invade un poco la nostalgia por resurrección, la fecha en que también, ¿verdad?, por la gracia del Señor yo me convertí al Señor, el Señor abrió mi corazón. Y mi deseo es, hicimos un llamado a la iglesia para orar, para ayunar, para que también Dios pueda tocar los corazones de las personas en estos días. Y si al Señor le place usar este sermón para eso, pues la gloria sea para Él, hermanos. Vamos a ver 4 puntos, hermano, el día de hoy. Y ahí está el bosquejo que vamos a ver el día de hoy. En el punto 1 vamos a estar hablando entonces un recorrido sobre lo que es la última semana de Jesús. Luego vamos a analizar este pasaje de la entrada triunfal en el punto 2 y vamos a ver el cumplimiento de que esto fue una profecía. Vamos a estar hablando de varias profecías que se cumplieron en Cristo. Y por último, ahí donde vamos a hacer un llamado a cada corazón, 4 reacciones ante la entrada triunfal. Vamos a ir al punto 1 entonces, hermanos. El punto 1 se titula La última semana de Jesús y para eso vamos a leer una vez más el verso 12, Juan 12:12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Bueno, esta referencia, hermano, de tiempo, esta expresión de tiempo que nos quiere ubicar en el día que Jesús entró a Jerusalén, esta expresión en el siguiente día, se tiene que entender leyendo obviamente el contexto anterior. Y es que un día antes, el día sábado en la tarde, Jesús se había reunido con Lázaro y con sus hermanas. Usted debe recordarse que un capítulo antes, en el capítulo 11, el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y luego en agradecimiento de esto le organizaron una comida en su casa. Y la Biblia dice, si usted lo lee ahí en Juan 12 del 1 al 8, ahí está ese pasaje, la Biblia dice que Marta le servía, Lázaro estaba sentado con el Señor a la mesa, con todos los demás, comiendo, y dice que María ungió sus pies. Si usted se recuerda, hay otro pasaje en donde Jesús también está en la casa de ellos y María y Marta están haciendo lo mismo. Marta está afanada por el quehacer y María está a los pies del Señor. ¿Se acuerdan de ese otro pasaje? Bueno, este pasaje es muy parecido y Marta está haciendo lo mismo, sirviendo mientras María está ungiendo los pies del Señor. María no perdía el tiempo, ¿verdad? Sabía muy bien cuál era la buena parte cada vez que estaba cerca de Jesús. Ella sabía muy bien que la buena parte cada vez que estaba cerca de Jesús era sentarse a sus pies. La primera oportunidad para oírlo, y en esta oportunidad dice, para enjugar sus pies con aceite y limpiarlos con sus cabellos. Un acto de adoración muy sublime. Bueno, este día que se menciona aquí, entonces el día siguiente, fue el día que siguió a esta escena, donde Jesús fue ungido por María, y eso hablaba de la preparación del Señor para su sepultura. Porque prácticamente, hermano, su día había llegado, su día en que Él iba a morir. Si esto sucedió entonces un sábado, como creemos y como la tradición enseña y como se deduce, porque viene uno leyendo desde días antes, entonces el día siguiente, ¿cuál es? Es el primer día de la semana. En aquel entonces no se llamaba domingo, se llamaba simplemente el primer día de la semana. El día de hoy nosotros sabemos que equivale al domingo. Y desde entonces, hermano, este domingo quedó marcado no como cualquier domingo, sino como el último domingo en el ministerio terrenal de Cristo.
el último domingo de vida prácticamente antes de ser crucificado. Marca entonces la última semana de Jesús y por eso es que tradicionalmente se hace mucho énfasis en estos días, hermano, un domingo antes de la resurrección, por lo general, de recordar entonces la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este día entraba el Señor en la ciudad de Jerusalén y tiene un significado cristológico, porque es el día que cuando las personas lo salen a recibir, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, lo están reconociendo como su Mesías. La única diferencia es que mientras el pueblo tiene en su mente un concepto de Mesías, Jesús entra en la ciudad y él tiene otro concepto de lo que es ser el Mesías de ellos. Entonces, a partir de ahí, hermanos, históricamente y tradicionalmente, fue que a esta semana se le llama la Semana Santa. Tiene varios nombres. También se le llama la Semana Mayor o la Semana de la Pasión. A lo mejor no estamos de acuerdo en cómo se le llama tradicionalmente a la semana, porque hay personas que cuando oyen estos términos son muy anticatólicos y dicen, no, yo no le quiero llamar así. De hecho, yo he escuchado a protestantes atacar esta semana y la llaman, en lugar de Semana Santa, la llaman la Semana Zángana. Que para mí eso es una falta de entendimiento y de temor a Dios. Todavía los mundanos decir eso, pues está bien, pero los cristianos. Y usted dirá, es que yo no estoy de acuerdo en que se le llame Semana Santa. Está bien, no estamos de acuerdo quizás en el nombre, pero sí tenemos que estar de acuerdo en una cosa, que fue la última semana de Jesús, ¿o no? Porque podemos ser antitradición, pero no podemos ser antibíblicos. Y la Biblia dice claramente que fue la última semana de Jesús y que por tanto, como fue la última semana de Jesús, cada uno de esos días de alguna manera es un día importante, bíblicamente hablando. ¿Podríamos encontrar un peso en la Biblia para decir que esta semana fue más especial que las otras semanas de Jesús? Sí, claro. Por supuesto, eso lo encontramos en las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque si usted está en Juan 12 conmigo y usted cuenta los capítulos que faltan para terminar el libro, estamos a medio libro. Y eso quiere decir que Juan dedicó medio evangelio a hablar de la última semana de Jesús. Entonces Juan lo vio como importante. Juan vio como muy especial cada uno de los días de la última semana del Señor. Y esta semana entonces va desde el domingo de Ramos hasta el sábado que Jesús pasa en la tumba. Y le voy a hacer así rapidito un recuento de cada uno de los días. Creo que hice ahí una diapositiva por si la pueden poner los hermanos. Bueno, este domingo de Ramos o de Palmas, como usted le quiera llamar, o el día de la entrada triunfal, el nombre que a usted más le guste, es el día entonces que Jesús es proclamado Mesías por Israel. Pero ese es un punto que vamos a definir hoy, porque mientras que ellos tienen un concepto de Mesías político, Cristo tiene un concepto de Mesías espiritual. Por eso es que Cristo recibe de alguna manera la alabanza, pero no desde el punto de vista en que ellos lo están alabando. Eso sucedió entonces este domingo. Vamos al día lunes. El día lunes se entiende y se ha creído tradicionalmente por pasajes bíblicos, obviamente, que es el día en que Jesús limpió el templo. Es esa escena famosa también en donde Jesús entra en el templo, está lleno de mercaderes, haciendo negocio de la casa de su padre, y también para que se cumpliera la escritura que decía, el celo de tu casa me consume, tomando un látigo los echó fuera del templo. Luego el martes el Señor volvió a ir al templo una vez más. Esta vez fue a predicar. El lunes fue a limpiarlo porque se había llenado de ladrones, pero ahora el martes fue a predicar. Quisieron argumentar con él, pero les hizo una pregunta que los calló para siempre. Les dijo, respóndanme de quién es el bautismo de Juan. Hizo un argumento de la lógica tan poderoso que no pudieron contestarle. ¿Es de Dios o es de los hombres? Ellos dijeron, si decimos que es de los hombres nos van a apedrear, si decimos que es de Dios nos van a decir entonces, ¿por qué no le creíste? ¿No?
Y no le pueden contestar. Eso sucedió entonces el martes. El miércoles, hermanos, se le conoce como el día del silencio. No hay nada escrito. Se entiende que ese día hay un silencio a media semana, ¿no? El día miércoles. Lo que se entiende es que Jesús tuvo un retiro, ¿no? Como él acostumbraba, para orar, para meditar, porque sabía muy bien lo que a él le venía. Fueron días para el Señor de oración, de reflexión, y nosotros también lo deberíamos de hacer, porque el Señor nos ha dado ejemplo. Luego el jueves, hermano, el Señor celebró la Pascua con sus discípulos y fue la institución entonces de la Santa Cena para nosotros. ¿Ok? Eso sucedió el jueves. El viernes fue arrestado, fue juzgado injustamente, como bien lo sabemos, y fue crucificado. Luego el sábado estuvo todo el día en la tumba y como sabemos, el domingo por la mañana del siguiente día resucitó, pero eso ya no está dentro de la semana, sino que la semana termina entonces del domingo de Ramos al sábado en que Jesús está en la tumba y se cumple entonces esa semana que se conoce como la semana de la pasión de Cristo. Acuérdense que aquí estamos utilizando la palabra pasión en su raíz etimológica como sufrimiento. No en la connotación el día de hoy cuando se habla de pasión. Muchas veces esa palabra el día de hoy pudiera tener una connotación romántica o en otro aspecto. Pero realmente esta palabra habla de el sufrimiento de Cristo, la semana del sufrimiento de Cristo. ¿Qué dice el verso 2, hermanos? Vamos a ver el verso, analicémoslo un poco. Dice el verso que grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Dos cosas, mucha gente en este momento, mucha gente, grandes multitudes. ¿Por qué? Habían venido a la fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, esta es la fiesta de la Pascua, la fiesta que fue instituida en tiempos de Moisés en Egipto, y usted sabe todo lo que eso implicaba, el sacrificio de un cordero para que por medio del sacrificio de ese cordero entonces el ángel de la muerte pasara por sobre las casas de los hijos de Israel y entonces la matanza sucediera solamente en los primogénitos de los hijos de Egipto. ¿Por qué hay mucha gente? Porque es una de las 3 fiestas que demandaba la ley que todos aquellos judíos que habitaban en otras naciones se presentaran en Jerusalén delante de Dios. Entonces hay muchísima gente y este es el momento entonces de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es impactante. Es algo, hermano, que prácticamente ese día toda la nación, por decir algo, ¿ok?, se abocó a una cosa, a que Jesús entró en la ciudad. O sea, esa fue la noticia del día. No hubo otra cosa más importante ese día que la entrada de Jesús en Jerusalén. Qué apropiado que el Señor Jesucristo entrara, hermanos, en esta fiesta en Jerusalén y entraba para pasar su última semana en Jerusalén, justamente donde él iba a ser crucificado como el Cordero de Dios en la Pascua, porque precisamente era en la Pascua que se sacrificaban los corderos. El Cordero de Dios iba a morir entonces en una de esas fiestas que simbolizaba aquella fiesta que se había celebrado en Egipto para la salvación de los hijos de Israel. Cuando hicimos el análisis de Juan verso a verso hace unos 3 años, me acuerdo que les dije muy bien que cada vez que la vida de Jesús corría peligro cerca de Jerusalén y su tiempo no había llegado, él se alejaba de Jerusalén. Pero ahora su tiempo había llegado y ahora no se aleja de Jerusalén. Ahora entra públicamente delante de todos porque sabe que su hora ha llegado. Y él viene como un manso cordero entonces a entregarse a la ciudad donde iba a ser crucificado. Lo sacaron de la ciudad para que muriera fuera de los muros de la ciudad, pero fue ahí donde él murió. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie le quita su vida, sino que Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Él dijo, yo tengo el poder de ponerla, tengo el poder de volverla a tomar. Y vamos entonces al punto 2, hermanos.
analizar este hecho, el hecho de la entrada triunfal. El punto 2, la entrada triunfal, y vamos a ver el verso 13. Dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Este es el momento exacto entonces en que Cristo entra. Jesús no era el primero que hacía una entrada triunfal en Jerusalén. Estas entradas triunfales eran costumbres que se llevaban a cabo de cuando en cuando. Saúl hizo entradas triunfales en Jerusalén cuando volvía de una guerra. David hizo entradas triunfales en Jerusalén cuando volvía de una guerra. ¿Se acuerda aquella vez que cantaban las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Esas eran entradas triunfales. Así que no es la primera vez, ya ha habido entradas de otros reyes en el pasado, en el Antiguo Testamento, pero también la historia dice que habían habido entradas de otros conquistadores en el periodo intertestamentario y que fue allí en el periodo intertestamentario que se volvió entonces una tradición recibir a un conquistador con ramas de palmera. Y eso sucedió cuando Simón Macabeo recuperó Jerusalén de mano de los sirios, unos 2 siglos antes de Cristo. Esta tradición entonces de usar ramas de palma viene de alguna manera del periodo intertestamentario y está en un libro que nosotros los protestantes llamamos deuterocanónico. Y lo vamos a ver, Primera de Macabeos 13:51. El día 23 del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Entonces, estas ramas de palmera, cuando Simón entró obteniendo esta victoria sobre los sirios, comenzaron a tipificar entonces guerra. Era algo militar. Se refería a algo militar, a una derrota que el conquistador había hecho a un enemigo. Y por eso es que el pueblo lo estaba recibiendo. Y ahora estas palmas, haga de cuenta que se habían vuelto una especie como de estandarte militar, como de guerra, como de declarar un nacionalismo. Vencimos al enemigo, derrotamos al enemigo. En el pasaje paralelo, hermanos, de Mateo 21:8, añade un detalle. Porque mientras que Juan nos dice que le recibieron con ramas de palmera, en Mateo 21:8 encontramos que no solamente tenían ramas de palmera en su mano, como diciendo, este es un poderoso conquistador que nos librará de nuestros enemigos, sino que también dice que tendían sus mantos para que él pasara sobre ellos. Y esto tenía también un significado, porque le estaban de alguna forma pagando un respeto a Jesús, dando a Jesús un respeto a tal grado que el significado de esto era, nos ponemos a tus pies. Oiga bien, quitarse su ropa para que alguien pase sobre ella significaba, nos ponemos a tus pies. Y estaremos contigo incluso aunque tengas que pasar sobre nosotros. Eso era lo que ellos estaban queriendo decir. Pero acuérdese que todo esto lo están haciendo porque ellos tienen en mente otro concepto del Mesías que ellos quieren. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un término de alabanza, es una especie como de transliteración hebrea. Y lo podríamos decir en español como, estamos orando por salvación. De alguna manera, Hosana es como estamos rogando, orando por salvación. Pero no están pidiendo por salvación del alma, hermanos. Están pidiendo por salvación física, por protección política, por un rey que los libre del imperio romano, del yugo de Roma bajo el cual está el pueblo. De hecho, se cree que esta expresión la toman de una serie de salmos que son salmos de guerra. ¿Ok? Y lo reconocen entonces diciendo, Rey de Israel, Rey de Israel. Están poniendo su esperanza en él como el Mesías esperado, el que finalmente iba a ser el rey que iba a acabar con sus enemigos, porque eso era el trabajo de los reyes anteriormente, ¿no? Ese era el trabajo cuando Dios levantaba un rey
y de repente vencía a todos los enemigos de Israel. Ese era el trabajo del rey, proteger al pueblo. En el pasado Jesús se había negado a ser recibido como rey o como conquistador. En Juan 6, 14, 15 lo quisieron coronar como rey por la fuerza y Jesús se fue. No permitió que lo coronaran como rey porque ellos querían un rey político y él no había venido a ser un rey político. Pero en esta ocasión, cuando tú lees el pasaje y no entiendes todo el contexto, pareciera como que Jesús dice, están clamando que yo sea su rey, ok, lo acepto, aquí estoy. En el pasado no lo acepté, ahora lo acepto. La realidad es que Jesús lo está aceptando bajo sus propios términos. Claro que era el rey, no era cualquier rey. Era más grande que David, más grande que Salomón y por supuesto mucho más grande que Saúl. Era el rey de los reyes, no solo de Israel, el rey de todos los reyes del mundo. Y es bajo ese entendimiento que él está entonces recibiendo esta alabanza. Ahora veamos el punto 3. Y es el punto donde se habla de que se estaba cumpliendo la profecía. Y para eso vamos a leer el verso 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Sabemos que los demás evangelios nos dicen muchas cosas sobre este asnillo, ¿no? Como que el Señor envió a sus discípulos, por ejemplo, y ya sabían dónde estaba. Hay quienes dicen que eso es parte de la omnisciencia de Cristo. Porque no solamente les dice, vayan, en tal lado está, sino que también predice, los dueños le van a decir, le van a preguntar por qué se lo llevan. Dígale que el Señor lo quiere y lo devolverá. Y lo prestan. Pero aquí Juan simplemente es cortante y va al punto. Encontrando este asnillo, entonces monta sobre él. Sabemos que era un asnillo sobre el cual nadie había montado, lo cual, si lo vemos espiritualmente, puede tener un significado de respeto y honra, como que era un animal, hermanos, que fue reservado para este privilegio de que el primero que montó sobre él haya sido el Señor. ¿Ok? Por una parte se le está dando como el privilegio a Jesús, como de estrenar el asno, un asno nuevo, era como un honor, como decir este animal fue reservado para ti. Pero seamos honestos, hermano, el privilegio no fue para Jesús, el privilegio fue para el asno. Porque iba a ser el animal sobre el cual el Creador, el Rey del mundo, el Rey del universo, se iba a sentar y sobre el cual iba a entrar entonces cabalgando a la ciudad. Y aquí creo que hay una palabra de ánimo para nosotros, porque si el Señor usó este burrito, eso quiere decir que me puede usar a mí y a ti también. Hay esperanza para nosotros. Qué privilegio el de este animal, ¿no? Vemos en la Biblia a los animales obedeciendo a Dios, ¿no? Y muchas personas no obedecen a Dios. Podríamos hacer una lista inmensa de animales en la Biblia que se les mandaba una misión y la cumplían, ¿no? Como aquellas palomas y aquellos cuervos que Noé lanzaba desde el arca para que fueran a ver si la tierra ya se había secado. O aquel cuervo que alimentaba al profeta Elías. O aquella ballena que se tragó a Jonás y lo llevó a Nínive. Vemos muchos pasajes en las Escrituras. Dice que eso sucedió como está escrito, es decir, había una profecía. Juan nos está remontando a escudriñar el Antiguo Testamento porque en Zacarías capítulo 9, versículo 9, estaba profetizado que el rey de Israel iba a entrar cabalgando sobre un asnillo. Esa profecía se había escrito, hermanos, 500 años antes y ahora el Hijo de Dios la estaba cumpliendo al pie de la letra. Aquí hay personas que dicen cosas como esta. Lo que pasa es que Jesús conoció a la profecía y entonces él dijo, pues la voy a cumplir, ¿no? Y alguien podría decir, tiene sentido, ¿ah, sí? ¿Y qué vamos a hacer con las demás profecías? ¿Qué vamos a hacer con las demás profecías? Le hago una lista rapidito, pongan la lámina, hermanos. Se profetizó sobre qué tribu vendría, Génesis 49:10, que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que nacería en Belén, Miqueas 5:2,
que sería despreciado por los hombres, Isaías 53:3, que sería traicionado por uno de los suyos, Salmo 41:9, que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, que en su juicio se quedaría en silencio, Isaías 53:7, que sus manos y pies serían perforados, Salmo 22:16, que se burlarían de él, Salmo 22:6-8, que sería crucificado junto a malhechores, Isaías 53:12, que le darían a beber vinagre, Salmo 69:21, que su costado sería traspasado, Zacarías 12:10, que lo desnudarían y se repartirían su ropa, Salmo 22:18, que sería sepultado en una tumba de ricos, Isaías 53:9, y que resucitaría, Salmo 10:16. Dígame, 16:10. ¿Se pudieran controlar esas profecías? Claro que no. Se cumplieron únicamente porque Dios había hablado de que así iba a pasar y así fue como sucedió. Y dice el pasaje, no temas, hija de Sión. Es una expresión para Israel, para los habitantes de Jerusalén, justo donde el Señor está entrando. A veces se le llama Sión a Israel por el monte Sión, el monte más alto geográficamente en esa área, la colina más alta, más importante de la ciudad. Y lamentablemente, aunque el profeta les está diciendo 500 años antes, no teman, es decir, estén tranquilos, tened paz, porque tu rey vendrá. Sin embargo, ellos no pudieron discernir la llegada de ese rey. La mayor parte de ellos, la mayor parte del pueblo judío no lo pudo discernir. Y dice, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Al leer esta profecía, seguramente para algunos sonaba un poco incongruente. Un rey montado sobre un asno. Porque por lo general entraban triunfantes después de una guerra. No peleaban las guerras en asnos, las peleaban por lo general en caballos o en su defecto en carruajes de guerra. Desde aquel entonces ya existían los carruajes con llantas herradas. Y esa era la forma por lo general más típica en que un rey volviendo de la batalla y entrando victorioso a la ciudad lo hacía. Pero Jesús entra entonces en un animal de carga. ¿Y qué significado tiene aquí que aquel que iba a llevar la carga del pecado, hermanos, de todos nosotros? El Señor Jesucristo. Y por último, punto 4, 4 reacciones ante la entrada triunfal del Señor. Y leemos entonces del 16 al 19. Dice así, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. En esta última parte, hermanos, de nuestro pasaje, vamos a ver entonces 4 reacciones ante la entrada triunfal del Señor. Y lo primero que vemos es al grupo de los discípulos. Los discípulos, hermano, hasta este punto todavía no habían entendido también. Su postura era como de no entender bien lo que estaba pasando. ¿Jesús será el que nos va a librar de Roma o no? No lo tenemos muy claro todavía. Dice que no entendieron estas cosas sino hasta después. Bueno, cuando ya el Señor fue crucificado y resucitó, ellos entendieron entonces lo que estaba sucediendo en este momento. Y es que Jesús estaba entrando a la ciudad para ser el Salvador de las personas, pero para salvarles de su misma maldad, para salvarles de su pecado, no necesariamente de Roma como ellos lo habían entendido. Había venido no para matar al emperador o para destruir el imperio romano,
Había venido para matar el pecado en la vida de las personas y destruir el imperio de la muerte. Y los discípulos lo entendieron después. Esa es la ventaja de ser uno cristiano. Esa es la ventaja de ser uno discípulo. Cuando eres cristiano y cuando eres discípulo, hay muchas cosas que en su momento a veces no las entiendes y luego después las entiendes. Pero mientras estás en ese proceso de tratar de comprender algo, sigues en la fe. Y esa fe te sigue sosteniendo para seguir adelante en Cristo, incluso cuando haya cosas que tú no las comprendes. Esto sucedió también cuando el Señor les iba a lavar los pies a los discípulos. Y les dijo, lo que hago ahora, no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. La lección que les estaba dando de humildad, de servir a los demás, porque lo que les estaba diciendo es, yo voy a entregarme totalmente por ustedes en la cruz. Y de esa manera ustedes se deben de entregar por sus hermanos también en amor. El segundo grupo, hermano, le puse por título, los convenencieros. ¿Saben qué es? El convenenciero es aquella persona que hace algo si le conviene. ¿No? Es aquel que dice, ¿me conviene o no me conviene? Estos son los típicos, hermano, que seguían a Jesús por los panes o los peces, ¿no? Pero Jesús, como conocía el corazón, les dijo, no, ustedes me están siguiendo porque yo les di de comer. Imagínense querer engañar al Señor. Señor, no es por la comida que vengo, si yo conozco tu corazón. Eso es convenenciero. Convenenciero es alguien, ¿sí conocen esa palabra o la inventé? No. Convenenciero, ¿sí? Apóyenme los que dicen sí. Si no existe, yo la inventé. Búsquela en el diccionario. Bueno, estos son, hermanos, aquellos que entonces dice, lee ahí, la gente daba testimonio que él llamó a Lázaro del sepulcro. Estos están siguiendo al Señor porque resucitó a Lázaro. Por eso lo están siguiendo. Acuérdese, si usted se va, voltee la página, capítulo 11, la resurrección de Lázaro, esta gente viene siguiendo a Jesús, hermano, desde que resucitó a Lázaro. Pero no es porque creen en el Señor. Es porque dicen, si tiene el poder de resucitar a un muerto, ¿qué cosas no podrá hacer por nosotros? ¿Cuántos beneficios no puede traer a la nación? Seguramente tiene poder para tronar los dedos y derrocar a Nerón o al emperador en turno. Estos son los convenencieros. Estas personas están buscando al Señor para ver, hermano, qué obtienen del Señor, qué beneficio obtienen del Señor. Y hermanos, no es un secreto que en las iglesias hay personas así. Hay personas moralistas en las iglesias. Y aunque los cristianos debemos de llevar una buena moral, el cristianismo no depende de moralidad. Porque mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque estoy criando a mis hijos en una buena comunidad. O ha mejorado mucho mi matrimonio desde que voy a la iglesia. He aprendido algunas reglas de ética para cómo comportarme en el mundo. Pero cuando te das cuenta, hermano, su corazón no es de Cristo realmente. No están realmente comprometidos con el Señor más allá de una mera moralidad. O de un mero asistir de una forma, hermano, casi mecánica a las congregaciones. Esas personas son los que muchas veces, hermano, sirven de tropiezo a los que están allá afuera, porque son muchas veces las personas que dan mal testimonio del Señor Jesucristo. El tercer grupo son los curiosos. Y estos vienen, hermano, porque han escuchado a los convenencieros. Los convenencieros han armado una bulla de que Jesús resucitó a Lázaro y ellos escuchan y dice que entonces venían a saludarle porque habían oído que había hecho esta señal. Estos dos grupos, hermano, tanto los convenencieros como los curiosos, obviamente no tienen ningún compromiso con Cristo. Ahora, yo sé que aquí no todos somos cristianos y a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no soy cristiano, ¿en qué grupo estoy? Bueno, no sé, tú sabes. Pero mi oración es, no digo esto para ofender a nadie, no insinuar que si tú no eres cristiano, eres un convenenciero o eres un curioso solamente. No, mi propósito es despertar el corazón de aquellos que no son cristianos y que digan, ¿qué compromiso tengo realmente yo con Dios? ¿Tengo un compromiso con Dios? ¿Creo en Dios? ¿Amo a Dios? ¿Conozco su palabra? ¿Mi deseo es servirle, honrarlo? Y por último, hermano, está el cuarto grupo.
Que estos eran los enemigos declarados del Señor, los fariseos, sus enemigos. Esta entrada triunfal para ellos fue como dice un dicho, como sal en la herida. Porque tienen al alcance de sus manos a su enemigo, al que han querido destruir, al que han querido matar, y por los otros evangelios dice que no le pueden echar mano porque el pueblo los apedrearía. ¿Por qué los apedrearía el pueblo? Diría usted, porque eran buenos cristianos y querían defender a Jesús. No, porque ellos entienden que están recibiendo a su rey político, militar, que va a derrotar a Roma y que los va a hacer libres. Entonces, en ese momento a la secta de los fariseos no les convenía prender a Jesús y matarle en ese momento. Es más, lo tuvieron que matar en la Pascua porque no les quedó otra, pero su intención no era matarlo en la Pascua. ¿Usted se acuerda? Dice que buscaban oportunidad de que no fuera en la Pascua, precisamente porque no querían que se armara toda esa revuelta para la Pascua. Y ahí vemos otro cumplimiento también del poder de Dios, porque aunque ellos no lo querían matar en la Pascua, acabaron matándolo en la Pascua, porque tenía que morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el Cordero de Egipto que solamente los liberaba del faraón y de la esclavitud, sino como el Cordero de Dios, hermano, que libera de la peor esclavitud que un hombre puede tener, y que es el pecado. Así que ahora solamente lo miran, se resienten más de lo que ya están, y se enojan y dicen, toda la gente se va tras él, y están enfurecidos. Y aquí creo que viene a modo a nosotros a preguntarnos, hermano, ¿en qué grupo estamos? ¿Eres un discípulo? ¿Eres un convenenciero? Si quiere pongámosle comillas por si no existe. Bueno, más vale. ¿Estás en los curiosos? Dice un dicho, la curiosidad mató al gato, ten cuidado. ¿O estás en sus enemigos declarados? ¿Eres el que dices, no, yo soy de los enemigos del Señor? Ten cuidado, porque estos enemigos, hermano, que lo vieron como un humilde carpintero que entró sentado sobre un burrito, tendrán que vérselas con él cuando vuelva en un caballo blanco, hermano, porque él regresa, él vuelve. Dice Apocalipsis que sus enemigos tendrán terror, le pedirán a las montañas que los cubra de la ira del Cordero. Entonces creo que esta pregunta viene muy a modo en estos días para nosotros, hermano, y que nos hagamos un análisis dónde es que nosotros estamos. Y es una decisión que no puede esperar. La salvación, hermano, no tiene mañana, porque el mañana no es nuestro. Hoy el Señor podría decidir, hermano, que se acabó para nosotros. Me parece que fue Thomas Watson el que dijo, vivamos cada día en arrepentimiento, porque mañana puede ser el día de nuestra muerte. Cuando el domingo de Ramos, Jesús estaba siendo quienes ellos querían que fuera, es decir, un rey político que lo salvaría del imperio romano. ¿Qué le dieron? Le dieron cantos de alabanza, le dieron ramas de palmera, pusieron sus mantos debajo de él para que pasara sobre sus mantos. Eso hicieron el domingo de Ramos. Eres nuestro rey político, eres quien nosotros queremos que seas, te alabamos. Pero el Viernes Santo, cuando Jesús estaba siendo no quienes ellos querían que fuera, sino quienes ellos necesitaban que fuera, es decir, un rey salvador que los iba a salvar de la maldad, que los iba a salvar del pecado, le dieron una corona de espinas, le dieron una cruz y gritaron, crucifíquenlo. Y esto nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. Muchas veces queremos que Cristo sea lo que nosotros queremos que sea y no lo que necesitamos que sea. Cristo nos puede dar muchas bendiciones, hermanos, pero la bendición más grande que podemos recibir del Señor es nuestra salvación. Mucha gente sigue a un Cristo que ellos dicen, como este domingo de Ramos, ¿no? Queremos un Cristo que sea lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos en este momento desde nuestro punto de vista humano. Pero el Señor, hermanos, va a ser para nosotros lo que verdaderamente necesitamos espiritualmente. Mucha gente sigue a Cristo
por dinero. Y no hay que seguir a Cristo, hermano, para salir de pobre. Para salir de pobre hay que ponerse a trabajar. Mucha gente cree que ir a Cristo es tener una vida mejor. La realidad, hermanos, es que tener a Cristo es mejor que la vida. Adoremos a Cristo, hermano, por lo que Él nos puede dar, espiritualmente hablando. Porque eso es lo más importante. ¿De qué hubiera servido que Cristo hubiera sido el rey político que los librara de Roma si iban a seguir en sus pecados? Mientras tanto, que si era el rey que ellos necesitaban para la salvación de su alma, podían ser salvos eternamente, hermano. Esta semana, hermanos, es la semana mayor, como se le llama, o la última semana de Jesús. Y entonces, hermanos, quiero dejarlos con este pensamiento, hermanos. De nada sirve que nosotros el domingo de Ramos actuemos como este pueblo, dándole al Señor palmas, dándole al Señor cantos, poniendo debajo del Señor nuestros mantos, si el viernes vamos a gritar con nuestra forma de vida, con nuestras actitudes, crucifíquenlo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.